Entonces, lo que vamos a ver ahora es básicamente lo que se llaman estos modelos generativos, ¿ya? La verdad que dentro de lo que uno seguramente, no sé si han escuchado ustedes, eh, se escucha harto, por lo menos en cosas de materias, y, o sea, de cosas de ciencia, que las famosas GAN o Generative Adversarial Network. Pero para llegar a esas redes hay que pasar por otro tipo de cosas, porque esto fue evolucionando de a poco. Ahora, ¿alguien de ustedes, si alguien me lo puede escribir por el chat, o alguien de ustedes ha escuchado esto de las GAN o Generative Adversarial Network? ¿Tienen una idea, o por lo menos una idea de aplicación de estas redes? Una aplicación puede ser un aumento de datos. ¿Perdón? O sea, se puede aplicar en un aumento de datos. Claro, sí. Pero así aplicaciones más o menos, así como curiosas, así que hayan escuchado de... Las que salen ahora, o sea, ahora generan rostros humanos, pero que pareciera que son reales. Eso es como lo que... Claro, sí, esa es una aplicación de las que más salen, las más comunes. De hecho, yo quería pasárselo al final, pero para que no sea tan, para que vean lo impresionante de esto, es que, eh, por ejemplo, bueno, les traje una aplicación que las voy a ver al final para poder explicárselas, pero quiero mostrarles esta de acá. Y a ver si quieren copiar en ahora no sé qué le pasó a mi navegador. ¿Se ve mi navegador o no? Sí, pero se ve todo pegado. Sí, está Ahí se todo. ve, ahí se ve. Ya. Es que me cambié navegador porque el otro navegador se me congelaba, y este del Firefox también tiene sus cosas. Ya. Mira, les quiero mostrar esto. Esto es para donde vamos a llegar, pero la verdad que dentro de la clase vamos a tener harto camino que recorrer para llegar a esto. Eh, bueno, ese link que dice "This person does not exist", ese link que está ahí, tiene una cosa que llega a ser un poquito tenebrosa para los más viejos, que esas caras no existen, ¿ya? Esas caras que ustedes ven ahí, que las pueden ustedes ir reiniciando, son caras, ven las caritas, ¿no? Sí se ven. Claro, esas caras son caras de personas que no existen, ¿ya? Ahora puede ser que ustedes hayan visto estas caras en algún lado, bueno, se le hagan familiares, ¿no? Pero la verdad es que estas caras son generadas por computador, ¿ya? Y utilizando estas redes GAN. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y eso es lo que vamos a explicar, los quiero explicar en esta clase. A partir de nosotros conocer la distribución de probabilidades de las imágenes, vamos a ser capaces después de alterar esa distribución para obtener como resultado combinaciones que están dentro de la distribución y que se asemejan a una cara, ¿ya? Por ejemplo, esto lo estoy inventando un poco para hacerlo didáctico, pero va un poquito más allá, pero nosotros tenemos una distribución o sea, yo le paso harta imagen a un clasificador o algo, y él se aprende la distribución de probabilidad. Entonces sabe que, por todas las variables que tiene, que una persona tiene dos ojos, una nariz, una boca. Ahora, el tipo de nariz, de boca, de pelo, va a depender de ciertos parámetros que van a estar dentro de esa distribución. Ahora, de hecho, pueden ser distribuciones multimodales que tienen varios, se podría decir, máximos, que indican tipos de personas, por decir algo, ¿ya? Entonces, uno lo que hace con esto es que yo trato de colocarme en cualquier parte de una distribución y después hacer como una especie de inversa y lograr de esa distribución, de esos datos de distribución, lograr la apariencia que tendría bajo esa distribución. ¿Qué significa eso? Yo le enseñé una distribución donde no, yo no le pasé todos los datos, pero sí tiene una forma. Entonces yo puedo, se podría decir, extrapolar a otros tipos de elementos o de formas o de estructuras que yo no le enseñé, pero que sí están dentro de la distribución. Y eso es lo que pasa acá. Ahora está un poco enredado lo que les digo, pero ya se los voy a explicar con la materia. Pero acá lo que podemos ver es que aquí debe haber tomado, o sea, dentro de las caras que está generando de forma aleatoria, lo que está haciendo es buscar una cara, ¿no es cierto? Y
le agrega características o busca dentro de la distribución aquellas que son, no sé, por ejemplo, de pelo castaño, con la carita más redonda, etcétera, o con apariencias latinas, por ejemplo. Yo me he dado cuenta, porque he estado revisando esto, porque me parece interesante para lo que yo estoy haciendo, que, por ejemplo, hay veces que hay ciertos, obviamente, ciertos parámetros que no es capaz de controlar este aprendizaje, como acá, que los ojos se ven medio raros, o el aro, por ejemplo. Cuando hay LED, también cuando hay personas con gafas, se nota que quizás no hay tantas imágenes de gafas, por lo tanto, bueno, en este caso lo hace bien, pero las gafas oscuras en general, los ojos se ven raros porque, eh, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay caras que se parecen a esta persona, pero lo que hace este sistema es moverse dentro de esas caras, entonces se puede parecer a una persona, pero no es igual, es una cara nueva que no existe. ¿Ya? Entonces, ahora uno podrá decir, ¿para qué sirve esto? Y la verdad que tiene hartas aplicaciones, porque si bien es cierto, ahora es solamente generar caras sintéticas, uno puede después condicionar las etiquetas, ya lo vamos a ver, podemos condicionar las etiquetas y podemos hacer cosas o extraer información de datos que yo no tengo, que son cosas importantes, por ejemplo, cuando tengo pocos datos, por ejemplo. ¿Ya? Y se pueden hacer combinaciones, o sea, hacer reconstrucciones de con muy poca información, hacer reconstrucciones más complejas. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Ahora, dentro de esto hay hartas cosas que hay que entender. Y aquí hay algunas cosillas que son más conceptuales y que me gustaría dejárselas bien, que quede bien claro. ¿Ya? Bueno, primero hay que entender de que nosotros dentro de lo que es el aprendizaje tenemos dos tipos de aprendizaje, ya que son los más conocidos. Hay otros tipos de aprendizaje, por ejemplo el de reforzamiento, pero aquí nos vamos a focalizar en dos. Está el aprendizaje que es supervisado, que es básicamente que yo le paso un conjunto de datos, ¿ya? De entrada, y yo tengo una etiqueta de salida. ¿Ya? Entonces, la meta es básicamente que el sistema mapee esos datos de entrada con esa salida. Entonces, por ejemplo, yo le paso una imagen y yo le enseñé que todas esas imágenes que le estoy pasando son perros. Entonces, él le voy a pasar un conjunto de datos y él lo que va a hacer es mapear hacia lo que yo le estoy enseñando. Entonces, va a aprenderse esa etiqueta. Entonces, los ejemplos que hemos visto, de hecho, en clase ha sido clasificación, regresión, detección de objetos, la segmentación semántica, porque nosotros le pasamos una etiqueta que son esos colores, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estos son los que se le llaman modelos que son predictivos, ¿ya? Que ellos lo que aprenden es que aprenden que un patrón calza con una etiqueta o no, ¿ya? Entonces, la verdad que son modelos que funcionan bastante bien, que son los más populares y los más utilizados, pero son muy específicos al problema que yo tengo. Si el problema cambia, yo no puedo hacer mucho porque tengo que entrenar de nuevo, porque obviamente ya tengo esta función que y de una buena función, porque es capaz de aprenderse casi de todo, que es capaz de mapear unos datos de entrada hacia una etiqueta o un valor. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de acá, la clasificación, yo tengo la clase gato, yo le enseño que cierta estructura de la imagen o ciertos patrones están asociados a eso, y le coloco una etiqueta, igual como lo vimos en detección de objetos, ahora en temas de segmentación, en temas esto de describir imágenes, o poner títulos a la imagen, etcétera. ¿Ya? Después está lo que se llama el aprendizaje, que es un poco raro porque lo que yo tengo acá es que tengo un conjunto de datos, ¿ya? Pero no tengo etiquetas. O sea, tengo un montón de datos. Por ejemplo, tengo un montón de imágenes, ¿ya? Por ejemplo, de caras, tengo un montón de imágenes de cara y no tengo nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo aprender o hacer algo con esto? Entonces, yo lo que trato de hacer en el aprendizaje no supervisado, ¿ya? Es aprenderme la estructura de los datos, ¿ya? Y una de las aplicaciones más común es el clustering. ¿Y qué significa el clustering? Que yo trato de decir, bueno, si me llegó un conjunto de caras, estas caras que están acá, no sé, pues tienen barba, así que todas esas caras están juntas, están cercanas, son parecidas, ¿ya? Y aquellas caras que no tienen barba, por ejemplo, están más distantes, son caras, siguen siendo de las caras, ¿ya? Pero tienen una diferencia que no tienen barba. Entonces, yo puedo hacer como estas clústeres que le llaman, ya que son estas separaciones de un conjunto de datos a otro. Ahora, dentro de estas técnicas de aprendizaje no supervisado, no solamente se trabajan sobre clústeres, sino que también me permite, por ejemplo, como yo puedo ver atributos comunes y no comunes o diferentes con esto, yo con eso puedo hacer reducción de dimensiones, porque aquellos valores o datos o variables latentes que no contribuyen a diferenciar un objeto de otro, yo las puedo eliminar. Por lo tanto, puedo tener menos información
o sea, menos datos, pero con más información que me permite separar una clase de otra. Entonces puedo hacer esta reducción. Lo que hemos aprendido nosotros también lo hemos visto en Deep Learning, es el Feature Learning, que es básicamente a partir de un conjunto, de un entrenamiento, yo aprendo cuáles son las características o las features que son relevantes para mi problema. ¿Ya? Y la estimación de densidades, que es justamente lo que yo busco, es tratar de construir una función de probabilidades sobre un conjunto o un dato. Y ahí no necesito etiquetas, sino que lo que trato de buscar es cómo se repiten o cuáles son los patrones que más se repiten para crear una función de densidad. Entonces no hay etiqueta. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un típico problema de clustering, donde yo le paso datos, pues estos datos podrían ser, estos son datos en 2 dimensiones. Bueno, no lo voy a colocar con i para que no piensen que es una etiqueta, sino que tengo 2 features, ¿ya? Y que si yo las grafico me doy cuenta de que hay grupos, ¿ya? Dentro de este mapa, ¿no? Entonces yo las puedo dividirlas en el clustering A, por ejemplo, el clustering B y el clustering C. ¿Ya? Entonces, hay features que se parecen mucho, hay features que se parecen, no se parecen mucho a esta, pero sí se parecen a esta, y estas pueden ser grupos de cosas que se diferencian una a otra. No sé lo que es, pero sí sé que se diferencian, porque están unas muy cercanas y otras están muy lejos. Las más lejos obviamente no se parecen menos. Bueno, luego está lo que yo les decía, que también a partir de esta clasificación no supervisada, yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre un individuo y otro. Entonces, hay veces que la información que tiene un individuo y el otro no sirve para discriminar la diferencia entre un ejemplo y otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo puedo eliminar esas dimensiones porque no aportan. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no sé, todos los hombres tienen 2 ojos. Y las mujeres y los hombres tienen 2 ojos. Entonces, la verdad que esa característica de saber que tienen 2 ojos no aporta para poder discriminar o diferenciar entre un hombre y una mujer. Pero, por ejemplo, el tamaño de los pómulos es una forma de poder discriminar rápidamente lo que es el hombre de una mujer, por ejemplo, o la forma de los ojos, etcétera. Entonces, que sí son atributos relevantes. Pero hay otros que la verdad que a pesar de ser la misma expresión, la misma cara, hay atributos que no son relevantes y yo las puedo eliminar. Entonces, para eso hay una técnica que se llama Principal Component Analysis, que si ustedes lo toman esos datos, es capaz de darse cuenta cuáles son los datos o la etiqueta. En el fondo lo que hace es convertir la información a un nuevo espacio y en ese espacio va a quedar solamente las dimensiones que son más informativas. ¿Ya? Y si uno después hace un gráfico de esto, se va a dar cuenta de que estos datos que estaban juntos acá, porque estaban solapados por ese ruido de información innecesaria, luego cuando yo le aplico esta técnica, él separa unos componentes de otros. ¿Ya? Y eso se le llama incluso variables latentes, porque ahí estoy mostrando más o menos lo real o la estructura real o lo que queda, ¿no es cierto? Y que hace que se diferencie un objeto de otro. Bueno, dentro de las cosas que ya vamos acercándonos a lo que es Deep Learning, es lo que ustedes ya han visto, que es básicamente que cuando yo, ojo que aquí es un poquito diferente, pero esta es una técnica no supervisada. Lo que nosotros hemos visto en clase es que, y en algún laboratorio de estos de clase, es que yo tengo acá, por ejemplo, una imagen de entrada, ¿ya? Luego yo voy bajando a partir de pooling, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de estas capas convolucionales o filtros, hasta que llego a una representación más pequeñita del vector de entrada. Y supuestamente ese vector que está acá, esta codificación que tengo acá, él tiene mucha información que es capaz o que nos sirve para poder entrenar una red predictiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y aquí nosotros lo que hacíamos era podemos colocar acá, o sea, como entrada a esto, podemos colocar acá un clasificador, puede ser un clasificador, un fully connected, clasificador, ¿ya? O puede ser otro tipo de clasificadores de estos lineales o SVM, lo que ustedes quieran, y él es capaz de decir que si lo que entró acá es, no sé, un gato, un perro, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es lo que hemos aprendido nosotros, que tenemos una etiqueta, por ejemplo, una cara, perdón, tenemos unos datos de entrada, que sería una imagen, y luego tengo una etiqueta que se llama gato, y lo que hago yo es reducir esta información hasta quedar con una codificación mínima que representa muy bien a un gato, y luego se lo paso a un clasificador que se lo aprende. Entonces esto es un modelo predictivo. ¿Ya? Predictivo. Esto es importante que lo tengan claro. Predictivo. ¿Ya? Porque este es un modelo que predice a partir de un conjunto de datos de entrada. Ahora, lo que sí, la trampa que hemos hecho nosotros dentro del Deep Learning es que nosotros
en el entrenamiento, a medida que voy buscando esta predicción, yo voy eliminando toda la información que no me sirve, ¿ya? Y que es poco relevante para mi predicción, ¿ya? Ahora, lo que viene ahora fue un poco también lo que vimos en la clase pasada, que eran ya cuando empezamos a ver el tema de segmentación, es que existen otras formas de entrenar. Y una forma de entrenar es, por ejemplo, a partir de redes, ¿no es cierto?, que no tengo etiquetas, ¿ya? Pero yo quiero aprenderme la estructura interna que tienen los datos. Entonces, nuevamente lo que yo hago es que, en este caso, para el caso de Deep Learning, yo utilizo lo que se llaman los famosos autoencoders, ¿ya? Y que el autoencoder, en general, lo que trata de hacer es hacer como una especie de aprendizaje de característica, que es el mismo, ¿ya?, que hicimos acá. ¿Ya? Esto que está acá es lo mismo que está ahí. O sea, los dos aprendieron a hacerlo, pero ahora lo vamos a ver de otro punto diferente. Porque aquí la idea es que yo le paso una imagen, por ejemplo, que esto está muy aplicado a visión, y luego lo que hago es ir aplicando estos filtros, estos encoding, ¿no es cierto?, hasta que encuentro un conjunto de variables latentes, o sea, que tienen toda la información que yo necesito para poder diferenciar un objeto de otro, ¿ya? Y también aprendimos nosotros que nosotros podemos aplicar estas convoluciones transpuestas y estos unsampling, ¿no es cierto? Y podemos volver de estas features, o sea, sacamos toda la información irrelevante y de estas features ahora que tenemos, que tienen la información condensada, estas variables latentes, que hace poco se escucha mucho en los papers, las variables latentes, ¿ya? Yo ahora utilizo herramientas para reconstruir, ¿ya? Y la función de optimización de nosotros es esta, ¿ya? La L2 loss function, o sea, la función de pérdida L2, que es la que hemos visto nosotros toda la vida, que es comparar, ¿no es cierto?, los datos de entrada con la salida, restarla, elevarla al cuadrado, restarla y tratar de minimizar ese error. Entre más minimice ese error, mejor va a ser mi reconstrucción, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que entre más se minimicen, me estoy asegurando de que estas features permiten una buena reconstrucción, por lo tanto, estas features representan de mejor forma estas imágenes de entrada. Ahora, lo que pueden ver ustedes acá es que tenemos las imágenes de entrada y que se ve con una cierta calidad, y cuando yo las paso por este codificador o decodificador, si bien es cierto se emborronan, se ven borrosas, sí se mantienen las estructuras que son importantes, ¿ya? Y que pueden ser importantes para que una red como esta sea capaz de reconocerlas bien, ¿ya? Eh, Aquí hay mucha gente que hace cosas mezclas, por ejemplo, porque por ejemplo no tiene muchos ejemplos, entonces lo que hace acá le enseña varios objetos con esta estructura, o sea, donde le enseño la etiqueta, mi imagen de entrada. Recuerden que aquí, ¿cómo entreno? Tengo una imagen 1 y le muestro en la salida una imagen 1. O sea, él va a tratar de alguna forma de aprenderse esto con relación a su imagen, ¿ya? Entonces, la verdad que obviamente cuando yo o sea, cuando ya aprendió esto, ya lo entrené, estas features tienen la información estructural más relevante, y obviamente todos estos detalles y estas cosas finas se pierden, por eso las imágenes salen un poquito borrosas. Pero esto nos asegura que en el fondo estamos sacando las fichas que son más importantes. Entonces hay gente que entrena una red como esta cuando tiene pocos datos y luego utiliza esa codificación para entrenar un modelo predictivo, ¿ya? Pero lo que hemos hecho nosotros acá es aprendernos en el fondo como la función de probabilidad, o sea, la función de densidad, ya que no hemos aprendido de alguna forma cómo se distribuye esta imagen, ¿ya? Eh, bueno, entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es básicamente poder aprender la función de densidad. ¿Qué significa que yo trate de aprenderme esta función de densidad? Que yo, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos y yo puedo aproximar esto a una función de densidad. Ya, recuerden, si no se acuerdan, la función, si hablemos de las funciones de probabilidades, nosotros cuando yo tengo, no sé, tengo una feature, por ejemplo, X1, y la feature puede tomar diferentes valores, 5 en una base de datos. Lo coloqué mal. Supongamos que tengo una base de datos que tiene la feature 1, y ahí tiene varios valores, 5, 5, 3, 2, 5, por decir algo, 2, ya. Y yo puedo construir acá la función de probabilidades de esto, que sería aquí la feature, ¿no es cierto? Y la frecuencia con que se repite. Entonces aquí tendría 3 veces que se repite, perdón, eh, aquí supongo que es 2, este es 3 y este es 5. Ya, entonces aquí tendría una vez se repite el 3,
2 veces se repite el 2 y 3 veces se repite el 5. ¿Ya? Y si yo divido esto por el total, voy a obtener no una frecuencia, sino ya una probabilidad. Entonces lo que hemos hecho nosotros hemos aprendido esta función de probabilidades, que en el caso continuo se llama función de densidad. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que ahora, por ejemplo, yo aprendí esa forma, ¿no es cierto?, de probabilidad, y yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que lo que está acá sea 4? ¿Ya? Entonces aquí supongamos que esos son los datos, entonces sería 0. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que esta cosa que yo tengo pertenezca a esta distribución si su valor interno es 5? ¿Ya? Entonces aquí me va a salir un valor 1, 2, 3 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? O sea, me va a salir una probabilidad. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo saber cuando algo pertenece a un conjunto de datos que yo tengo. O sea, yo tengo muchos datos y construí estas funciones de estimación, y luego con eso yo puedo saber a qué pertenece. Por ejemplo, aquí en 2 dimensiones, piensen que estas son features. Una feature tengo una estimación de densidad de este tamaño. Si tengo 2 dimensiones, ya aparecen aquí una nube, ¿no es cierto?, con 2 modos, en donde esto lo que está indicando es que pues, aquí yo puedo tener, por ejemplo, por decir algo, tengo caras de hombres y caras de mujeres. Entonces, si bien es cierto, las dos tienen cosas parecidas, pero hay cosas que los diferencian unas de otras. Entonces yo puedo de alguna forma construir y poder diferenciar una imagen de otra utilizando y aprendiendo estas funciones de estimación. Ahora, lo interesante es que si yo conozco esta función de estimación, esto es mucho más flexible para trabajar los datos, porque cuando ya tengo la función de densidad, yo puedo preguntar, ¿no es cierto?, por algún valor y un atributo que no he aprendido, por ejemplo, y él es capaz de darme una probabilidad. Entonces, es más cómodo, o quizás me permite ser más flexible a trabajar, que con respecto a una función que es predictiva, que solamente me dice si es gato o perro o otra cosa. Aquí yo puedo hacer más cosas porque tengo esta función de estimación. ¿Ya? Bueno, como les decía yo, tenemos estos dos modelos, que es el supervisado y el no supervisado. El supervisado tenemos datos y etiquetas. En el no supervisado solamente tenemos los datos. ¿Ya? Y esto es muy normal encontrarse. La finalidad de esto es un modelo predictivo, o sea que mapeo de X a Y. En este caso, yo lo que me aprendo es la estructura oculta que existe dentro del modelo, por lo tanto es más flexible. O sea, estos modelos son más asociados a los modelos de tipo predictivo, que les decía yo de recién, y estos que están acá son modelos que, al aprenderse la estructura, son modelos que me permiten generar cosas, son modelos generativos. ¿Ya? Entonces, este es un modelo predictivo, este es el modelo generativo. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora son modelos generativos. Bueno, bueno, como dice aquí, entrenar los datos es mucho más barato que hacerlo cuando lo trabajo con método supervisado. Entonces, por eso, hoy en día igual se sigue utilizando mucho el aprendizaje supervisado, y es muy común que cuando uno va a cualquier lado donde hay un desafío de desarrollo, la gente pregunte, ¿y tienen los datos de etiqueta? Porque en el fondo lo más fácil y donde hay más algoritmos ya hechos y que funcionan es en el lado del supervisado. Entonces, hoy en día se están cambiando estas técnicas para poder, a partir de no tener estos datos de etiqueta, poder hacer el entrenamiento, porque es mucho, como dice ahí, es mucho más barato. ¿Mm? Bueno, la otra también que puedo yo entender el aparataje visual de esto. ¿Ya? Ahora, como pueden ver ustedes, nosotros, como ya sabemos la distribución de los datos, yo puedo entrenar los datos a partir de o sea, de una distribución que depende de los datos, ¿ya? Y luego yo puedo generar modelos que son parte de esos datos con los cuales yo entrené. O sea, que yo puedo generar. ¿Qué significa eso? Que si aquí yo tengo eh, la probabilidad, por ejemplo, esto es un poco, yo le paso acá una imagen, ¿ya? Él va a ser capaz de saber, perdón, le paso mejor para que se entienda, si le paso una variable latente, él va a ser capaz de entender cuál es la salida, o sea, si tengo un conjunto de variables latentes, cuál sería la imagen asociada a esa distribución. ¿Ya?
Y eso lo aprovecha en estos modelos que están acá, estos modelos generativos, porque yo lo que voy a tratar de hacer es que el modelo, si yo le paso algún dato, él va a ser capaz de reconstruir eso con la información que está dada por la distribución, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es crear, ¿no es cierto?, modelos, ¿ya?, que sean similares a lo que son a cómo respondería los datos. Ahora, encontrar esta distribución no es fácil, que eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, como dice, hay formas de encontrar estas funciones de densidad o de modelo en forma explícita y implícita, ¿ya? Ahora, como les decía yo, ¿para qué sirve eso? Bueno, en la práctica, el aprendernos esta distribución, o esta función de densidad de probabilidades, me permite conocer el modelo y poder utilizar ese modelo para después hacer reconstrucciones, que eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, como pueden ver, bueno, esto ya lo vimos nosotros, que a partir de bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo, pero aquí lo que se hizo se le enseñó un conjunto de piezas o habitaciones, y luego moviendo ciertos parámetros de ese modelo, él podía generar nuevos modelos, ¿ya? Que eran, o sea, que esos modelos no eran que salgan de la nada, sino que son construidos a partir de los datos de entrada, ¿ya? Igual el caso de las caras. Y luego, a partir de otras técnicas también, y que también son basadas en estos modelos generativos, es que yo, por ejemplo, incluso puedo llegar al punto de pasar, por ejemplo, un dibujo y él sea capaz de reconstruir lo que yo le enseñé, ya, asociado a ese dibujo. Entonces, estos modelos se utilizan para muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para series de tiempo, Aquí, por ejemplo, una cosa que quiero mostrar, que a partir de la generación de modelos en series de tiempo, podemos hacer simulación, por ejemplo, para Reinforcement Learning, por ejemplo, ¿ya? O para, por ejemplo, hacer inferencias sobre estas representaciones latentes. Por ejemplo, un poco lo que está cuando ya veamos la presentación de alguno de ustedes, David lo que está tratando de hacer es, por ejemplo, aprenderse una serie de tiempo y a partir de estas redes generativas poder aprender las pocas que tiene y luego a partir de ciertos elementos poder generar nuevas, pero que sean parecidas y no difieran mucho del modelo. O sea, yo voy a generar nuevas ondas, pero voy a mantener las restricciones físicas de la onda, cosa que con otros modelos no lo puedo hacer, ¿ya? Porque aquí le voy a enseñar primero una distribución y a partir de esa distribución voy a tratar de construir un modelo. Y ese modelo obviamente va a tener, o sea, va a parecer a la distribución que tiene el modelo original. Dentro de los modelos, ya hablando ya de estos modelos que se construyen a partir de modelos generativos, tenemos los modelos, la raíz, los modelos generativos, todo tipo de modelos. Tenemos los modelos implícitos, ¿ya? Uno que es el directo, que es estas GAN que vamos a ver hoy día. Y tenemos otro tipo de modelos generativos que son explícitos, que vamos a ver, que son estos de píxeles, que a partir de un algoritmo que o sea, la forma como yo lo voy enseñando es explícita, yo voy construyendo el modelo, ¿ya? Luego hay ciertas funciones de aproximar, o sea, hacer aproximaciones a las funciones de densidad a partir de las técnicas de esta matemática variacional y que se llaman autoencoders variacionales, ¿ya? Que también vamos a ver algo de eso, y están los modelos de Markov, que básicamente con las máquinas de Boltzmann, que estas no las vamos a ver, ¿ya? Entonces nosotros vamos hoy día a tratar de entender de los modelos explícitos, las densidades tratables, vamos a ver los modelos o alguna intuición de los modelos variacionales, y finalmente vamos a tratar de entender también de forma intuitiva qué es lo que es los modelos de estos GAN, ¿ya? Que en el fondo son o sea, mezclas que se han ido generando en el tiempo y que finalmente se podría decir que la que mejor funciona para cierto tipo de problemas son estas GAN. Bueno, es lo que les decía yo. Bueno, la primera forma de entender estos modelos generativos es a partir de esta suposición. Lo que vamos a tratar es crear una especie de red, ¿no es cierto?, que va a tratar de hacer una predicción de un píxel a partir de la información de los otros píxeles, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es que ahora yo le voy a pasar una imagen a una función de probabilidades y él me va a decir cuál es la verosimilitud de esa imagen, ¿ya? Y obviamente lo que nosotros queremos es encontrar la máxima verosimilitud, o sea, poder encontrar los mejores
parámetros para poder ajustar a esa función. Pero básicamente lo que tenemos es que yo, o sea, si yo quiero saber si una imagen eh, pertenece a una distribución en particular, ella tiene que cumplir esto, o sea, tiene que cumplir eso. O sea, que toda la multiplicatoria de todos los píxeles que yo tengo, cada uno con su probabilidad está condicionado al resto. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tengo acá un píxel X1, de alguna forma, si yo quiero saber la probabilidad de ese píxel en particular, eso va a depender de los valores que tengan los píxeles que están en su entorno. ¿Ya? Ahora tienen que pensar que tengo una imagen, generalmente esto está compuesto de una imagen, y esta probabilidad va a ser que por cada píxel yo voy a preguntar por los que conozco y voy a poder crear esta probabilidad y después con el siguiente multiplicarla con la siguiente probabilidad y así poder obtener la probabilidad final. ¿Ya? Entonces, claro, como ya pudieron ver, esta técnica lo que hace es que utiliza la información de los vecinos que están alrededor de él. ¿Ya? Por ejemplo, este píxel, este píxel, este píxel. Entonces, yo necesito, para construir este algoritmo, entregar una especie de orden. Por eso es explícito, porque aquí yo tengo que, voy cargando mi modelo en forma explícita. ¿Ya? Entonces, uno de los ejemplos, aquí pueden ver también las fechas. ¿Ah? Estos son los primeros modelos generativos explícitos, en donde lo que hicieron ellos básicamente fue crear una especie de red recurrente, ¿ya? Que se iba aprendiendo, ¿no es cierto?, esta función de probabilidad o esta función de densidad de probabilidades, eh, y la iba haciendo en forma secuencial. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Tomaba el primer píxel de la imagen y luego tenía estas dos, que dado esto y esto, él calculaba la probabilidad, después los otros que examinara, y a medida que iba avanzando, él iba construyendo esta probabilidad. ¿Ya? El problema que tenía ese modelo, o que tiene ese modelo, perdón, es que, como pueden ver ustedes, para poder entrenar esto, tengo que estar haciendo estas construcciones de probabilidades para cada uno de estos píxeles y sobre un modelo de estos de recurrentes. Por lo tanto, o sea, era demasiado lento. Bueno, luego este mismo autor propone lo mismo, pero con redes convolucionales, pero el problema, y también lo que hacen es ir recorriendo por píxeles y obteniendo estas distribuciones de probabilidades, pero desgraciadamente el modelo igual, y bueno, también hacía lo mismo, de tratar de maximizar la verosimilitud de eso, pero desgraciadamente igual seguía siendo lento, que es un proceso que tengo que estar consultando una secuencia de píxeles y más encima ahora con estas capas convolucionales. Entonces, o sea, esa era una técnica que se utiliza, no creo que se utilice mucho hoy en día porque tiene el problema este que es demasiado lento. Entonces nosotros lo que queremos hacer es poder hacer lo mismo que tenemos acá, pero poder generar ejemplos de una red. Ya, por ejemplo, acá tenemos imágenes de Cifar 10 y aquí tenemos imágenes de ImageNet, que son las que podría utilizar. Bueno, como les decía yo, perdón, esto fue probado con estas técnicas. Y como les decía yo, que el contra es que yo tengo, es lenta la generación de estos modelos, pero tiene cosas interesantes. Por ejemplo, puedo computar en forma explícita la probabilidad de X, ¿ya? Dado que por la fórmula que tengo acá, que es muy sencilla o sea, se puede encontrar, ¿ya? Y en general funciona bien, ¿ya? Para ejemplo. Pero la contra es que es muy lento. Bueno, luego aparece otra forma, y esto ya se acerca a lo que es las redes que vamos a ver, que son las GAN. De hecho, si bien es cierto, los encoders variacionales y la matemática variacional no es quizás tan usada ahora como se usaba antes, es una técnica que es bastante interesante, a pesar de las restricciones que tiene. Y una de las cosas que me gusta, por lo menos, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, bueno, aquí como vemos la diferencia, acá vemos que tenemos una función sencilla de probabilidades, porque encontrar esto, la gente trata de evitar hacer este tipo de cosas, porque piensan que tengo que encontrar
una función de densidad de probabilidades que yo le paso una imagen y él es capaz de dar una probabilidad. Por lo tanto, esa función no es sencilla. Y basándote en esta restricción, que es más explícita, se puede hacer. Como ya vimos, el problema está que es lento. Por otro lado, si nosotros queremos construir esto con imágenes, que es lo bueno que son, lo que tienen es que son funciones discretas, por lo tanto es fácil de tratar, eh, pero tenemos este problema que es lento. Entonces hay otras formas de hacer o construir esto, es utilizando funciones de densidad. ¿Ya? Desgraciadamente, esta parte, construir esto, es un problema intratable, bastante difícil de poder construir. ¿Ya? Entonces, porque para poder resolver esto mismo de acá, yo tengo que conocer esta integral que está ahí. Entonces, para poder hacer eso, eso no se puede hacer optimizar en forma directa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es básicamente en la forma como lograron solucionarlo, y es tratar de lograr una función aproximada a eso. ¿Ya? Que puede ser un poco enredado, pero a mí me interesan los conceptos que son más generales. Uno de los conceptos es que les tiene que quedar claro que nosotros hasta el momento hemos visto modelos predictivos y ahora estamos viendo otro tipo de modelos que son los modelos generativos, que son capaces de aprenderse la distribución de los datos, ¿ya? Y de la estructura de los datos. Entonces, bajo ese mismo concepto, vamos a ver esta otra arquitectura que son los autoencoders. Ahora, el Pixel CNN y el Pixel RNN que vimos recién, si bien es cierto, funcionan y tienen un supuesto más sencillo, funcionan, desgraciadamente no son rápidos, no son eficientes. Entonces, ya logra ser más eficiente. Entonces, lo que tenemos acá, básicamente lo que hemos aprendido, tenemos unos datos de entrada que serían X, que nosotros de alguna forma los codificamos en estas variables latentes. ¿Ya? Bueno, aquí que generalmente se pide, ¿no es cierto?, que utilice ReLU, por ejemplo, redes convolucionales, etcétera, para poder para poder convertir estas características. Y lo que finalmente yo obtengo es un vector reducido, ¿no es cierto?, que tiene toda la información de la imagen. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero encontrar son estos elementos que varían acá y que hacen que una cosa, o sea, que una imagen que yo le enseñé se diferencie de otra imagen. Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta forma de representación? Es básicamente como lo vimos recién, o sea que tenemos unos datos de entrada, ¿ya? Y finalmente lo que hacemos es pasar esta estructura intermedia. Me fui para otro lado, parece. Ya, entonces yo quiero llegar a esta estructura que está acá. Para eso coloco coloco esta capa de salida que me va a servir para poder ver cómo se reconstruye estas características a la imagen original, y así poder hacer las correcciones para ir entrando los pesos y por supuesto estas características que estoy reduciendo de dimensión. ¿Ya? Y esto que está acá, ojo, le vuelvo a insistir, son lo que se llama la parte latente de la imagen. ¿Ya? Bueno, esto que está acá no tiene nada. Ustedes dirán, pero ¿esto qué es lo que es? Porque esto en el fondo es lo que hemos visto toda la vida, ¿no? En el fondo son los famosos autoencoders que hemos visto, y que lo que estamos entrenando, en vez de utilizar acá un clasificador estos fully connected, lo que nosotros estamos ahora haciendo es que le estamos colocando la misma imagen y con L2 estamos tratando de corregir esos pesos. Entonces, tenía una cosa que quería, me olvidó. Ya. Entonces, nosotros lo que queremos es básicamente buscar otra forma, ¿ya?, que me permita una mejor representación de eso. ¿Ya? Entonces, para eso, bueno, eso son los autoencoders, los que hemos estado mirando. O sea, que tenemos una forma, ¿ya? Voy a repetir acá que tenemos una forma que nosotros tratamos de encontrar estos vectores que son los latentes por medio de diferentes técnicas. Una, colocando acá una capa full connected, o otra capa como la que vimos nosotros haciendo convoluciones inversas, etcétera. Entonces eso es lo que hemos visto nosotros dentro de lo que es la parte de los autoencoders, ¿ya? Entonces, y de hecho los chicos que están trabajando con segmentación
semántica lo que están haciendo es eso, básicamente tratando de que ingresar una imagen, reducirla a una expresión básica o mínima, ¿no es cierto?, una representación latente, y luego reconstruir a la etiqueta que ellos le están indicando. Entonces, se dan cuenta, sigue haciendo el autoencoder. Pero aquí yo lo como queremos nosotros construir un sistema que me permita, a partir de la distribución que yo tengo, generar nuevas imágenes o nuevas cosas, yo necesito modificar esta estructura. Los autoencoders me permiten construir este vector de características, pero no me permiten poder utilizar esa información para hacer reconstrucciones, o sea, para poder generar cosas nuevas. Entonces, aquí entra esta álgebra variacional o matemática variacional que va a tratar de ver cómo podemos de alguna forma capturar las variaciones que tienen estas características y poder crear nuevos modelos. ¿Ya? Bueno, aquí esto sigue siendo la parte de autoencoder, que es lo que hemos visto siempre, que yo le doy unos datos de entrada y él es capaz de reconstruir la salida. Entonces ahora vamos a hacer alguna modificación dentro de la arquitectura para que ahora yo pueda tocar estos valores y poder construir o generar elementos nuevos. Seguimos con los autoencoders básicamente. Aquí la misma arquitectura que hemos visto, la entrada, la codificación, finalmente la reconstrucción y después con la función de pérdida que nosotros lograríamos hacerlo. Seguimos con lo mismo, ¿eh? No, esto es lo que hemos visto hasta hace poco. ¿Ya? Bueno, aquí no usa etiquetas para hacer esa reconstrucción. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer es tratar... todavía me adelanté, parece, lo que nosotros vamos a hacer en el fondo es aprendernos esta codificación y como ustedes vieron podemos utilizar, o sea, podemos entrenar de esta forma, pero luego podemos utilizar esas características, por ejemplo, para entrenar un clasificador común y corriente, etcétera. ¿Ya? No generamos nuevas cosas, sino que o lo ocupamos para nuestras reconstrucciones, para poder, no sé, corregir imágenes o hacer ¿cómo se llama? Esta predicción semántica. Etcétera, ¿ya? O para hacer clasificación predictiva como lo hemos hecho antes, ¿ya? Entonces eso es lo que sirve este tipo de modelo. Pero la verdad que lo que a mí me interesa es revisar esta parte, que son los autoencoders variacionales, que lo que yo trato de buscar es cómo varían estos Z, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que cambiar una forma de representación de este modelo. Nosotros lo que tenemos, o sabemos, es que tenemos un modelo que o sea, tiene una función de probabilidades que está asociada a ese Z, que es capaz de decir si una cosa pertenece o no a otra. Y tengo un modelo que si yo le paso el Z, yo puedo decir, dado que tengo este Z, esta imagen pertenece o no a ese modelo. Eso es lo que estamos tratando de encontrar. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo esa decodificación del modelo. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de, o sea, a nosotros que nos gustaría, ¿no es cierto?, que tenemos esta probabilidad, yo le paso una imagen y él es capaz de decir si pertenece a esa función de probabilidades. Para poder hacer eso, esto se puede descomponer en esto me imagino que es algo parecido a Bayes, ¿no es cierto?, donde tengo la densidad de Z, que esa la puedo encontrar, ¿ya? Y la probabilidad de esos parámetros, ¿no es cierto?, de X dado el Z. ¿Ya? Que el Z sí lo tengo, porque es la decodificación que yo tengo. Entonces, a partir de esa información, yo pueda calcular esa probabilidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto sería lo que yo tengo como variables latentes. ¿Ya? El problema está que encontrar esta función así como está no es fácil. ¿Ya? Esto es un problema que no es tratable. ¿No? A ver, igual para no enredarlo tanto, porque hay hartas cosas de probabilidades que hay que saber acá, pero en el fondo tienen que pensar acá que yo, por ejemplo, si quiero construir la función de probabilidad de un dato, ¿ya? Que tiene una sola feature, x1, yo si le paso, ¿no es cierto?, esa feature le paso valores de x1, yo puedo ir construyendo la función de densidad, y generalmente tengo cosas como esa. Y eso es fácil de construir, porque los datos tienen un comportamiento que quizás se pueda aproximar a una función de densidad conocida. Pero si yo tengo un modelo complejo, yo no voy a tener eso, voy a tener cosas más horribles como con muchos modos, que son estos que están acá,
bueno, aquí no, pero ahí sí. Ya, entonces, y que cada uno de esos representa datos que son, donde, o sea, lugares donde se presentan altas probabilidades. Entonces, la cosa es cómo yo construyo un modelo complejo. O sea, si hay modelos que yo los puedo aproximar, correcto, pero en el caso que estamos viendo nosotros ahora, tenemos una imagen a la cual yo voy a tratar de construir esa función de probabilidades, la cual me va a permitir, por ejemplo, decir si, por ejemplo, esa imagen pertenece o no pertenece a esa densidad. Y para eso necesito esto. Y como ven ustedes acá, es un problema que es intratable. Entonces, para eso, bueno, ahí muestran que esa es una gaussiana simple, ¿no es cierto? Que se puede encontrar, ¿ya? Y esa sería la codificación de la red neuronal, ¿ya? Pero desgraciadamente esta probabilidad es difícil de tratar, ¿m? De construir, mejor dicho. Entonces lo que uno puede hacer es poder tratar de encontrar esto a partir de valles, pero también nos vamos a encontrar que nos van a faltar algunas de estas funciones. Por ejemplo, si yo quiero conocer, por ejemplo, ¿cómo se llama? La variable latente, dado la imagen, que eso sería ya cuando estoy codificando, también yo tengo esta información, pero no voy a poder construir esta, que es la que necesito, que es la función marginal de la X. Entonces, por lo tanto, eso no se puede construir. Entonces, hay una forma que es un poquito extraña, pero la forma ahora no me interesa, porque eso quizás para un curso más avanzado de matemáticas, pero aquí lo que me interesa es que lo que se está tratando de hacer es que yo pueda descomponer este modelo en estas distribuciones, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá, lo que yo voy a hacer es que yo tengo una imagen de entrada, por ejemplo, y yo voy a poder describir esto como que si fuera una gaussiana. Entonces, para eso yo voy a poder yo voy a calcular y para poder construir la gaussiana necesito dos parámetros, que sería la media y la definición estándar, en este caso ya es la matriz de covarianza, eh, y yo le paso, o sea, dado que le paso una imagen de entrada, yo puedo calcular la media. Ahora, esa información yo la conozco, porque a la medida que yo vaya ingresando imágenes, yo voy a saber cuáles son los Z y sé cuál es la imagen que le estoy pasando. Por lo tanto, puedo construir esa media y puedo construir esa varianza. Por lo tanto, si se dan cuenta, con estos dos parámetros yo podría hacer algunas cosas. Ya puedo tocar esta red neuronal. Ahora, lo mismo para la decodificación. Yo ya codifiqué, ¿no es cierto?, ANZ, y yo puedo construir también cuál es la distribución asociada a esa. O sea, en este caso, yo he construido una especie de distribución para la codificación y ahora voy a construir una distribución para la decodificación. Y esto es lo mismo, o sea, yo como sé Z y conozco los X, yo puedo construir esa media y puedo construir esa covarianza, ¿ya? Entonces la idea es que al final estos parámetros quedan todos ajustados a normales, como pueden ver ahí. Ahora, lo que viene es que para poder calcular estos parámetros que están acá, o la marginal, como no se puede calcular, porque esto lo puedo aproximar, ¿no es cierto?, a partir de los datos, pero yo voy a necesitar poder construir estos datos que están acá, esta marginal. Entonces, para poder construir esto, aquí viene un poco lo enredado de todo, porque yo puedo calcular calculando la esperanza de esta función a partir de la función de densidad asociada a la codificación. Eso se descompone como lo que está acá, ya que es básicamente aplicar el teorema de Bayes, y luego se hacen algunos arreglos matemáticos donde se dan cuenta que estoy dividiendo por la misma expresión matemática, que sería la expresión esta de la distribución, y luego ordenando los valores voy a obtener esta expresión que está acá, ¿ya? Que estos son estas, ¿cómo se llama? Estos modelos discriminativos de Kullbaum-Leibler, ¿ya? Aquí esto se descompone en dos partes, una parte que siempre es positiva, por lo tanto no se toma en cuenta, y otra parte que es la que se encarga de poder construir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Esta función de densidad. ¿Ya? Bueno, finalmente, si uno despeja estas ecuaciones, para no hacerlo, como les decía yo, esto en el fondo es lo que yo, o sea, algo que era intratable, que era esto de acá, lo puedo aproximar a esta función, esta como es positiva, no pasa nada, y yo con esto ya puedo construir un modelo de optimización, ¿ya? Esto que está acá, que se llama variational lower bound,
ya que son las fronteras bajas de los modelos variacionales. Y finalmente lo que yo tengo que hacer es tratar de maximizar el ELBO de la función, que es lo que está aquí. ¿Qué es lo que importa? Porque este es positivo. Y bueno, y con eso, que todo esto que es un poco raro, yo puedo tratar de construir y aproximar, o sea, lo mismo que hicimos con el método que hacíamos antes con los encoders. Nosotros ahora hemos descompuesto el problema en esta cosa que es un poquito más compleja, o sea, parece más compleja, pero en el fondo me permite componer esto en estas probabilidades. ¿Cuál es la gracia de esto? Ya que yo eh, todo esto que la verdad que lo vamos a ver más práctico porque ah, o sea, es que la cosa se me estoy quedando fuera de las horas. Todo esto que vimos recién, lo único que ha hecho es ajustar este modelo a partir de las probabilidades. Entonces, la idea o sea, la idea de esto es poder construir un modelo que genere cosas, ya un modelo de estos generativos. Entonces, nosotros a partir de estas distribuciones que construimos, con esto nosotros construimos este modelo a partir de de todos estos modelos de divergencia, de Kuhn-Leibel, etcétera, y lo me va a permitir construir esto que está acá. ¿Ya? Entonces yo puedo entrenar finalmente y construir estas funciones de densidad para cada uno de estas dos capas. Finalmente lo que me va a quedar es esto, ¿ya? Y como pueden ver, yo tengo unos ejemplos que están bajo esta norma 0,1, ¿ya? O 0, sí, 0,1. ¿Ya? Entonces yo lo que puedo hacer ahora, le puedo pasar eso y cuando hago la reconstrucción, yo le puedo pasar estos números aleatorios y él es capaz de reconstruir la imagen original. Entonces se dan cuenta que aquí ya puedo, a partir del uso de estas probabilidades, puedo reconstruir imágenes o cosas que ya no existían. Por eso tuvo que hacerse ese cambio con respecto a los autoencoders. Porque lo que yo estoy tratando de hacer es producir variaciones que me generen nuevas informaciones. Entonces, en este momento, esta arquitectura, con esto que aprendió, con estas funciones de distribución que aprendió, ahora es capaz de poder eh, generar nuevos datos. Por ejemplo, si yo supongamos que mi z tiene dos dimensiones, ya, dos variables latentes, y que tienen diferentes valores acá, porque son valores que están dentro de esa normal. Si yo me muevo en una dirección, en una dimensión, y me muevo en la otra dimensión, esas combinaciones que están ahí, que están obviamente dentro de lo normal, me generan diferentes representaciones de lo que yo le enseñé. ¿Ya? O sea, a partir de los datos que yo le enseñé a mi red, él aprende esa distribución y yo luego puedo tocar esos valores estos valores de Z, ¿ya? Y los puedo variar en las direcciones que yo quiera y lo que va a generar son cosas parecidas a lo que yo le entrené, ¿ya? Entonces en este caso le enseñamos números de 0 a 9. Entonces si yo me muevo más si dejo el Z1 fijo y me muevo por el Z2, voy a encontrar de que encuentro todas las variables, o sea, las nuevas imágenes generadas van a estar muy cercanas a 7 hasta que en cierto punto, como me estoy abandonando alguna zona de probabilidad alta, él va a ir reconstruyendo otro número que es parecido en el fondo, porque estos están en la misma dirección. ¿Ya? Si se dan cuenta que cuando voy aumentando los valores de Z, él le va agregando cierta característica. Entonces, si se dan cuenta, con esto, o sea, lo que estoy haciendo es que a partir de un modelo de encoders, de autoencoder, perdón, aparcando estas técnicas variacionales, yo he logrado poder colgarme a este punto. Y en ese punto yo puedo generar estos números aleatorios. En este caso, el ejemplo está pensado en que aquí se llegó a un Z que tiene solamente dos dimensiones. ¿Ya? O sea, Z es igual a Z1 y Z2. Y que yo puedo mover esto y me genera nuevas imágenes. Ahora imagínense para cosas más complejas, por ejemplo una cara. Yo podría mover en una dirección, porque estamos hablando, aquí tenemos dos dimensiones, 2D, pero las dimensiones son más grandes, son 100D, por ejemplo. Entonces yo puedo mover una dirección y convierto una cara de hombre a mujer, por ejemplo. O puedo interpolar yo me sé, esto es típico lo que se hace, por ejemplo, me sé la variable latente en este contexto, por ejemplo, supongamos que es un vector grande, que es por decir algo, de una mujer, ¿ya? Y tiene unos valores, unos números acá, ¿sí? Y aquí tengo otra variable latente que obtuve de una cara de hombre, por decir algo. Aquí otros números, y aquí tenemos una cara de hombre.
Le voy a poner así como para diferenciarlo. Entonces yo sé las variables latentes que hay entre este y este, que son diferentes. Entonces yo puedo, supongamos, lo voy a hacer así para que se vean en 2D, supongamos que yo ahora interpolo de este vector hacia el vector de Z2. Entonces yo voy a generar varios Z, o sea, varias codificaciones de este vector que están interpolando a ese vector, y voy a poder notar de que esto va a ir deformándose hasta que en algún momento va a pasar de mujer hasta a hombre. O sea, que se dan cuenta que me pude mover en las direcciones o las dimensiones que producen ese cambio de hombre o a mujer, ¿ya? Entre muchas otras aplicaciones. Bueno, la verdad que yo sé que esta parte matemática es bastante densa, porque hay que saber un poquito de probabilidades, pero yo creo que lo importante que les quede en cuenta es que nosotros trabajamos con estos autoencoders que nos permiten a mí poder tomar una representación, quedarme solamente con esas variables latentes, y a partir de esas variables latentes hacer la reconstrucción al modelo original, ¿ya? Ahora, los autoencoders son capaces de hacer de aprenderse la estructura interna que tiene nuestros datos, pero no son capaces de generar nuevos datos. Eso es lo que hace no tiene el autoencoder, ¿ya? Y que la forma de minimizarlo es a partir generalmente de la L2, ¿ya? Lo que hemos visto ahora con estos modelos generativos es que podemos, ¿cómo se llama? Con estos modelos, o sea, el autoencoder no es generativo, pero el modelo que vimos recién el PIX-CNN o el PIX-RNN, ya son modelos generativos. Luego hemos visto cómo modificar esto para que poder de alguna forma alterar estos autoencoders y volverlos, o sea, convertirlo a partir de las ecuaciones que vieron recién a un modelo variacional. Y lo que este modelo también permite encontrar las estructuras internas, este Z, pero la gracia que tiene es que me permite generar nuevos datos, y la función de costo es una mezcla entre la reconstrucción del modelo y lo que yo espero de esa variable como imagen o como representación. Bueno, aquí pueden ver otras aplicaciones. Supongamos que también el Z tiene dos dimensiones. Si yo me muevo o cambio los valores en una dirección, lo que va a producir, recuerden que estos son distribuciones normales, va a generar cambios de pose, por ejemplo. En este caso pueden ver que al hacer cambios entre los valores de estas probabilidades del encoder, ¿no es cierto? Puedo yo obtener diferentes grados de sonrisa en una cara. Entonces, nosotros lo que queremos encontrar las mejores características para poder construir esa función, que es la que vimos recién. Bueno, entonces, como podemos ver, los autoencoders variacionales nos permiten básicamente utilizar autoencoder, pero al pasarlo a estas funciones de densidad, o sea que ya el problema es un modelo de densidad, yo puedo generar nuevas cosas con este modelo. Y solamente porque yo, al Z que yo tengo original, como son números aleatorios, o sea, números de probabilidades, yo al mover los parámetros de cada uno, me permite a mí construir o generar nuevas cosas a partir de la estructura que ya aprendió. Como pueden ver acá, que hay una reconstrucción utilizando, ya, o sea, construyendo datos sintéticos en el fondo a partir del problema, a partir de los datos que ya aprendió, y genera cosas que son parecidas a objetos. En el caso de caras, por ejemplo, pueden ver ustedes que estas caras fantasmales son caras que son sintéticas también, que se fueron aprendidas a partir de una instrucción de probabilidades y que seguramente alguien le estuvo moviendo los valores de Z, ¿ya? Lo que sí pueden ver ustedes acá, que las imágenes que generan estos autoencoders variacionales tienden a ser muy borrosas, ¿ya? Y aquí se nota. Entonces, si alguien busca más calidad sobre este tipo de cosas, hay que pasar a otro tipo de arquitectura, que es la que ustedes han visto. O sea, la que ustedes han escuchado, que a mí se me ha olvidado contarle, que cuando uno habla de GAN, uno dirá, y bueno, y estas GAN, estas redes, ¿en qué se aplican? Pero la verdad que ustedes en el día a día las ven mucho utilizarse. Por ejemplo, cuando ven esos fake news donde sale hablando Obama, cuando nunca habló él ahí, fue que alguien reemplazó su cara con este autoencoder. Ahora, ustedes dirán cómo lo hacen. Es que yo puedo tomar una imagen, codificarla, sacar el background a partir de esa codificación y después luego reemplazar con los datos que yo quiero generar,
que es lo que estamos trabajando ahora. ¿Ya? O sea, yo puedo cambiar la estructura de algo, por ejemplo, con autoencoders variacionales. Ustedes le enseñan a una red cebras, ¿ya? Puras cebras. Luego, ya que ya aprendió el modelo, ahora le cambian ustedes y le colocan un caballo. Él va a tratar de reconstruir un caballo porque conoce la estructura del caballo, pero la salida va a ser una cebra, porque lo único que le enseñé a esa red fue cebra. Entonces él va a recibir algo que se parece a una cebra, que es un caballo, pero cuando trata de reconstruirla, él no tiene la información de la textura de la piel lisa, sino que solamente ha visto en su aprendizaje rayas. Por lo tanto, lo que va a salir ahí es un caballo, ese mismo caballo, pero con piel de cebra. ¿Ya? Lo mismo pasa con las caras. Yo puedo enseñarle a una red la cara de alguien y luego cuando le pongo la cara de otra persona, el sistema, como no tiene cómo reconstruir esa cara, lo más probable es que la reconstrucción la haga con la cara de la persona que le enseñé. Esas son cosas que ustedes ven día a día y que ahora se han perfeccionado. Antes se notaba mucho el fake news, ¿no es cierto? Ese cambio de reemplazo de caras porque se utilizaban este tipo de redes. Pero ahora vienen estas redes que ¿cómo se llama? Que vamos a ver ahora. Luego voy a hacer un resumen al final, que son las famosas, porque se nos la hora, las Generative Adversarial Network. ¿Ya? Las redes adversarias generativas son o sea, si no existieran los autoencoders variacionales, esto no estaría, pero eh, esto es una mejora a lo que ya hemos conversado. ¿Ya? Y la verdad que la idea es bien simple, que la idea por detrás, y permite mejorar mucho el tema de la construcción. Bueno, en el tema de la eficiencia. Entonces nosotros vimos que si utilizamos en forma explícita esta distribución de probabilidades que está acá, el problema que tenía es que es como se llama, se puede tratar esa función porque es fácil, no es difícil, pero la optimización es lenta. ¿Ya? Vimos que acá esto es difícil de encontrar, porque o sea, esa función de probabilidad es difícil de tratar, o sea, es intratable, por lo tanto tengo que hacer una aproximación que fue la que vimos recién, y esa me permite generar estos autoencoders variacionales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nuestro sistema, no, o sea, nuestra forma de poder hacer lo mismo, no va a utilizar coloco los mismos colores, no va a utilizar una función explícita de densidad, sino que la vamos a aprender. ¿Ya? Esa es la idea. O sea que yo a partir de un truco que vamos a hacer ahora, vamos a estas funciones, que son horribles de calcular, estas que están acá, en vez de enseñárselas yo en forma explícita, él se las va a aprender. ¿Ya? Y eso obviamente tiene todas las mejoras habidas y por haber, porque al aprenderla, ¿qué cosa aprende mejor o qué herramienta matemática hoy en día es la que se aprende mejores funciones raras? Son las redes neuronales. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, voy a construir un modelo que aprenda de los datos solamente, no de que yo le agregue información directa o de forma explícita. Bueno, entonces básicamente lo que se quiere hacer, bueno, es importante mencionar que este trabajo es de Ian Goodfellow, que es uno de que es de los referentes hoy en día en temas de deep learning. Eh, y mucha gente dice que incluso Hinton, que es el creador o uno de los primeros, de los padres de las redes neuronales profundas, dice que el trabajo que hizo Ian Fellow es el que va a cambiar realmente el tema de la inteligencia artificial, ¿ya? Que es básicamente bajo esta arquitectura. Entonces, básicamente lo que nosotros esperamos es que lo que vamos a hacer es construir lo mismo que hicimos recién, es que básicamente yo tengo una especie de variable latente o ruido, y yo la paso a una de estas redes generadoras, que es la que estamos trabajando, que la vimos recién de otra forma implementada, y él es capaz de construir algo. Entonces yo le paso ruido, miren, esa es la idea, o sea, yo le doy una entrada a un ruido y él construye algo. ¿Ya? Por ejemplo, esas caras que vimos recién cuando comenzamos la clase, esas distintas caras que ustedes vieron que no existen, ¿cómo partieron? ¿Cómo se crearon? Básicamente yo tengo la red generadora, le paso un número aleatorio, ya que están dentro de lo que hemos visto recién, y él genera de lo que aprendió, busca entre entre todas las distribuciones, esto se parece o sea, esto está dentro del número aleatorio que tengo asociado, y hace la reconstrucción. ¿Ya? Entonces, estas redes, esta idea que tuvo Ian Goodfellow, parte de básicamente la idea principal es de un juego de dos jugadores. ¿Ya? Entonces, aquí la idea, bueno,
esto no sale acá en la presentación, pero sí sale en muchos otros lados, que esto es como un juego donde yo tengo un policía y un ladrón. Ya, entonces aquí tengo un ladrón, eso parece no sé, una mosca, pero bueno, supongamos que es un ladrón, vamos a poner un sombrero, sí. Bueno, eso es un ladrón y acá tengo un policía, ¿ya? Entonces la idea es que yo tengo un modelo que voy a construir, ¿ya? En donde yo, el generador, esta red de, este modelo, ¿cómo se llama? Este modelo que genera estas imágenes, como vieron ustedes antes, yo tenía que, en forma explícita, construir la función para que hiciera estas reconstrucciones, ¿ya? Entonces, pero ahora yo no tengo eso, sino que yo lo que quiero es que él se construya sola, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar este truco que vamos a ver ahora. Entonces, lo que hay que imaginarse es que aquí tengo un ladrón y aquí tengo un policía. ¿Cómo funciona la estructura más o menos de una GAN? Yo le paso un ruido aleatorio a una red que no la he entrenado. Obviamente, si a una red que no la ha entrenado, que no conoce esta función de densidad, cuando yo le paso un Z y tiene puros pesos aleatorios, lo que va a generar es ruido. O sea, cosas sin, o sea, nada, ruido, ¿ya? Y la idea es que esas imágenes que yo genere, o datos, o señales, se las pase a este discriminador, que es el policía, ¿ya? Entonces, el policía lo que va a hacer es que yo le voy a pasar en el entrenamiento imágenes de estas fake images, perdón, de estas imágenes falsas, ¿no es cierto?, que fueron generadas por el generador, y también se las voy a pasar en combinación con las imágenes reales. Entonces el discriminador, en una primera etapa, obviamente también no tiene, está inicializado con los pesos aleatorios, y seguramente en algún momento él con los pocos de información que tiene, porque aquí el discriminador, este discriminador es predictivo, o sea, le voy a decir, esta imagen, bueno, yo voy a tratar de, obviamente, de engañar a este. Bueno, perdón, en la primera etapa yo le voy a decir que estas imágenes son todas malas, son fake, y aquí le voy a decir que estas imágenes son verdaderas. Entonces, el discriminador va a aprender esas imágenes, va a aprender esa diferencia, y luego el discriminador va a decir, ah, ya, esto es real o esto es erróneo. Luego voy a generar de nuevo un conjunto de imágenes falsas, ya que aprendió mi discriminador, le voy a pasar esas imágenes falsas y él es capaz de decir, de dar su predicción, ¿ya? Entonces, si el discriminador es malo, con lo que yo recién le aprendí, porque yo le dije, mira, estas que están acá generadas por el generador son falsas y estas son verdaderas, y el discriminador aprendió a diferenciar las falsas de las verdaderas. Luego, ya que aprendió, yo le voy a enseñar, voy a generar de nuevo un conjunto de imágenes aleatorias y se las voy a pasar al discriminador para ver si realmente lo puedo engañar. Si no lo puedo engañar, o sea, porque está recién aprendiendo mi discriminador, y no lo puedo engañar, él me va a dar un error entre las etiquetas que están acá y las etiquetas que están acá, con el discriminador ya entrenado, y ese error se lo va a retransmitir a la red generativa y va a corregir los pesos. Entonces, la próxima iteración, cuando yo genere unos números, este ya tiene corregido los pesos para poder generar un nuevo conjunto de imágenes que yo le voy a decir a este discriminador que son falsas, y le voy a pasar las verdaderas. Él va a aprender eso, luego voy a generar una segunda tanda de imágenes con estos nuevos pesos y voy a ver si ahora puedo engañar al discriminador, o sea, si este policía se da cuenta. Si no se da cuenta, quiere decir que ya la red convergió y el generador aprendió a partir de las iteraciones esta distribución, ¿ya? Y puede generar se aprendió la distribución, por lo menos se aprendió las estructuras internas que tiene el clasificador. Entonces, si se dan cuenta, perdón, el clasificador, el generador. Entonces, si se dan cuenta, a lo que hemos visto al comienzo de la clase, que vimos los autoencoders, que lo único que hacen es codificar, luego vimos estas redes Pixel, RNN y las convolucionales, que yo traté de pasarle un modelo, pero como ya vieron ustedes, era un modelo que sí se aprendió una distribución de probabilidades, de densidad, perdón, eh, pero no funcionaba tan bien. Luego vimos que había otra que sí funcionaba mejor, que eran las variacionales, pero la función que había que de construir para poder generar estas redes variacionales y poder construir este generador era bastante compleja. Y luego tenemos esta, que a partir de esta técnica sencilla, él va
aprendiendo y va generando la distribución a medida que va aprendiendo. O sea que al final la función de densidad se la aprende con entrenamiento. Entonces, obviamente son más rápidas y funcionan mejor. ¿Ya? Bueno, ya se me... bueno, entonces es un poco lo que yo les contaba recién. ¿Ya? Ya estoy yendo para otro lado. ¿Ya? Entonces, lo que básicamente va a tratar eh, eh, de hacer una red GAN es tratar de simular un problema de estos de juego, de teoría de juego, que son estos minimax. Entonces va a tratar de maximizar, obviamente, el discriminador, o sea, la eficiencia del discriminador, de darse cuenta de que las imágenes son falsas, y va a tratar de minimizar el error que tiene el generador. Eso es lo que básicamente busca ¿cómo se llama? El sistema. ¿Ya? Ahora, esto, la verdad que se ve complicado, pero lo que está haciendo es lo que haríamos nosotros con entrenamiento normal de redes neuronales, donde vamos a tener una función de objetivo, donde vamos a estar tratando de maximizar y minimizar el discriminador o el generador como corresponde. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, lo que voy a hacer básicamente es tratar de encontrar esta función de objetivo, y voy a utilizar descenso de gradiente para poder estimarlo. Por lo tanto, son las técnicas que ustedes ya conocen. ¿Mm? Aquí me voy a saltar esa parte porque implica un poco lo que me interesa acá es que vean un poco el algoritmo de entrenamiento de esto. Es que básicamente cómo funciona esto, yo se los voy a explicar con k igual a 1, o sea, vamos a hacer un solo paso, pero hay gente que hace más pasos acá y luego pasa hacia abajo. Entonces, en este caso, lo que se hace básicamente, yo tengo mis batch que tengo que iterar, saco un conjunto de imágenes generadas por ruido a partir de mi función generadora. Recuerden que en un comienzo las primeras imágenes son puro ruido porque no se conoce la distribución, por lo tanto no es ruido nomás. Luego otro mini batch de los ejemplos que son verdaderos, de lo que yo estoy buscando, que viene básicamente de la distribución de datos, que es mi base de datos. Y luego lo que hago es tratar de minimizar y maximizar esta función. ¿Ya? Y eso lo que va a hacer es que el discriminador de alguna forma mejore su capacidad de discriminar. ¿Ya? Sí, básicamente lo único que estoy haciendo es que yo o sea, en pocas palabras, lo único que estoy haciendo es que yo le paso un conjunto de imágenes generadas por ruido, imágenes generadas de verdad, ¿no es cierto? Y luego soy capaz el discriminador de entrenarlo para que sepa diferenciar una de otra, como lo hemos hecho en los otros ejercicios o los laboratorios. Luego que termina esto, que como les decía yo puede ser un paso o varios pasos, luego lo que hago es que ya el discriminador quedó actualizado, ¿no es cierto? Y ahora tiene una capacidad mayor para poder discriminar imágenes buenas de las falsas. Entonces ahora vuelvo a generar un conjunto M de imágenes aleatorias, y ahora generadas por esta función que yo tengo, que no funciona bien, y luego lo que yo hago es preguntarle ¿cómo se llama? Al, al discriminador si, ¿cómo se llama? Si las reconoce como verdaderas o como falsas. Si no es así, porque se dan cuenta que hay dos pasos acá, está el generador y después pasa por el discriminador. Si no es así, obviamente me va a dar un error, y ese error yo lo voy a utilizar para minimizar mi generador. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, la idea es que, o sea, que esto está medio, se ve todo enredado lleno de fórmulas, pero básicamente lo que hace es primero, le paso, en esta primera parte, le paso, recuerden que son dos pasos, ¿ya? Le paso las imágenes falsas y las imágenes que son de la base de datos con su etiqueta. Y le digo al discriminador, esto es falso, la sintética, y la otra le paso lo que corresponde. Y él entrena, ¿cómo se llama? El discriminador entrena, como siempre, y se aprende cuáles son las falsas y cuáles son las verdaderas, en forma predictiva, como lo hemos visto siempre. Luego genera un nuevo conjunto de imágenes falsas y se la paso al discriminador que ya había aprendido. Eso va a dar un error, y ese error yo lo utilizo para poder actualizar los pesos del generador. Se dan cuenta que aquí, en la primera parte, actualicé los pesos del discriminador, y aquí actualicé los pesos del generador. Y eso se hace iterativamente. Y finalmente llega un momento que el generador se aprende la distribución la función de densidad, y obviamente ya eh, ha construido esa función de densidad que es difícil de obtener, y ahora ya con eso yo puedo hacer cosas y puedo construir, generar nuevos elementos. Recuerden que el generador, yo le paso un número aleatorio y él genera la estructura. Entonces llega un momento en que yo le paso números aleatorios, pero él ya se sabe la distribución de probabilidades, por lo tanto genera las estructuras que estén de acuerdo a lo que yo estaba buscando que se aprendiera.
¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes acá, después de hacer el entrenamiento, yo logro finalmente que puedo empezar a generar estas imágenes que se parecen a las reales. Por ejemplo, aquí pueden ver que se entrenó este conjunto con estos números y después cuando yo quiero generar otros números, él es capaz de generarlo. O sea, yo le paso un número aleatorio ahora al generador y el generador solo empieza a generar estos números aleatorios. También para el tema de la construcción de caras. ¿Ya? Por ejemplo, acá el problema del CIFAR, que son una base de datos de imágenes pequeñas con objetos, yo le enseño ¿cómo se llama? Estos ejemplos y a partir de estas redes adversarias ya tiene después la capacidad de generar nuevos ejemplos. La diferencia del caso de lo que nosotros vimos con las redes variacionales, porque las dos hacen lo mismo, la diferencia es que una tiene un componente explícito de la función de densidad y la otra la generé en forma con aprendizaje, es que las redes generativas adversarias tienen mejor calidad, de hecho no salen emborronadas y se pueden obtener imágenes de muy alta calidad. Hay algunos problemas sí que tienen las redes generativas porque ustedes ven que es una competencia entre el discriminador y el generador. Entonces, a veces la convergencia, o sea, que converja la red, no es trivial. O sea, a veces está convergiendo y de repente no converge y deja de converger. Entonces, el entrenamiento no es fácil, si bien es fácil en el sentido de que son iteraciones nomás, pero puede ser que cueste mucho que converja la red. Bueno, algunos tipos de redes convolucionales, como pueden ver, son las que hemos visto, o por lo menos lo que hemos visto en clase. Ese es un generador, una estructura de generador. Bueno, esto es importante explicarlo antes de ir cerrando. Aquí, como pueden ver, yo creé este vector de entrada, que es el Z, que serían estos números aleatorios que son números de distribuciones normales, que entran acá a mi red convolucional, multiplican los pesos y generan una imagen o lo que yo quiera de salida. Y es esta estructura tan sencilla que yo la voy entrenando hasta que finalmente se aprenden estos pesos y ya cuando le paso un número aleatorio es capaz de encontrar la distribución o la imagen o la estructura que yo ando buscando de forma aleatoria. Aquí hay algunos ejemplos, en este caso, por ejemplo, se le enseñaron habitaciones a una red generativa y yo cambiando o variando los números Z, luego soy capaz de construir otro tipo de departamento, otro tipo de... Se nota que algunas veces no le achunta mucho porque tiene errores, pero en general funcionan bastante bien. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo que hicieron era lo que les contaba yo recién, interpolaron desde una cama a otro tipo de cama. Entonces ahí ven ustedes cómo se van transformando, ¿no es cierto? Los datos. En algunos lados no se ve muy bien, pero en otros lados se ve bastante bien. Por ejemplo, aquí interpolaron de esta imagen a esta imagen y como ven, ahí cambiando los valores de los Z, soy capaz de pasar por diferentes combinaciones o sea, una combinación entre las imágenes. ¿Mm? Entonces, como pueden ver, ustedes pueden tener dos cosas, dos elementos y pueden utilizarlos por ejemplo, este Radford tiene un buen paper que de hecho es un paper que tuve que leer. Acá hay una cosa re interesante que él hace. Básicamente tengo el smile, tengo una mujer sonriendo, tengo un hombre con cara normal, o sea, neutral, perdón, una mujer con cara neutral y un hombre con cara neutral. ¿Ya? Entonces, miren lo que va a pasar acá. Si yo opero, este es el vector Z, o sea, yo tengo una cara generada para una mujer que está sonriendo, tengo el vector Z para una mujer con cara neutral, y luego le sumo el vector Z de la cara neutral del hombre. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, esto le restó y lo que debería quedar acá es la sonrisa. ¿Ya? Entonces, al pasar acá, lo que debería aparecer, pero no apareció, es como un hombre sonriendo. ¿Ya? Bueno, no se ve, pero quizás en otras sí. No, ahí sí. Como pueden ver ustedes acá, por ejemplo, yo lo que hice fue, tengo una cara de mujer y tengo una cara de mujer sonriendo. Al restarla, le quité toda esta parte al vector Z, entre comillas, todo lo que pertenece a los rasgos de mujer y dejé la sonrisa en el fondo. Y luego se la sumo a una expresión neutra y él es capaz de generar, porque esa operación, ese nuevo vector Z se lo paso a mi red generativa y él es capaz de generar ahora un hombre sonriendo. Obviamente no es el mismo hombre, sino que creó un hombre sonriendo utilizando esa información. ¿Ya? Aquí también es interesante, por ejemplo, tenemos un hombre con gafas,
tenemos un hombre que no tiene gafas, por lo tanto, si yo hago esta resta, lo único que va a quedar son las gafas, y luego eso se lo sumo a la mujer. Entonces, ese vector Z nuevo, lo que me debería generar son mujeres con gafas. Entonces, independiente que yo vaya cambiando a las mujeres, ahora le puedo colocar gafas. ¿Ya? Ahora, eso es lo que yo les decía, que si el modelo no ha sido bien entrenado, si el modelo no tenía suficientes ejemplos de gafas para diferentes caras, se producen algunas cosas raras. ¿Ya? Pero en general, esto no sé si les parece interesante, pero la verdad que tiene harto potencial cuando uno tiene que trabajar con cara y quiere sacar, por ejemplo, gafas por ejemplo, imagínense, para el tema del COVID, ustedes quieren hacer identificación de cara, pero todo el mundo anda con la cara tapada. Entonces, imagínense que ustedes a partir de estas redes generativas, yo soy capaz, uy, ando murciélago en mi casa, eh, ¿cómo se llama? Le saco la máscara, en el fondo. ¿Ya? Bueno, para ya con ir cerrando un poco, la verdad que ejemplos hay muchos. ¿Ya? Lo que les decía yo recién, por ejemplo, yo le puedo enseñar una red para hacer, por ejemplo, transferencia de dominio, le puedo enseñar una red, eh, ¿cómo se llama? Naranja, y cuando le paso manzana las convierte en naranja, ¿ya? Etcétera. Ya también puedo hacer cosas como, cogemos una GAN, yo le paso, en vez de número aleatorio, le paso un dibujo muy feo, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características, que tiene de cierta forma, y él es capaz de hacer la reconstrucción a un objeto que aprendió dentro de esa distribución o esa estructura. Y así hay muchísimos ejemplos. La verdad que desde 2017, que aparecieron estas GAN, la cantidad de gente que le dio la vuelta o reconstruyó o hizo nuevas cosas son muchísimas. ¿Ya? Hay una red que eso me gustaría explorar mañana también, es el tema del Pix-to-Pix, ya que son cómo hacer estos cambios de píxeles a píxeles. Por ejemplo, tengo una imagen en blanco y negro y la quiero pasar a colores, por ejemplo. O tengo una raya y la convierto en objeto, etcétera. ¿Ya? Bueno, como les decía yo, esto explotó y la verdad que todo el mundo se puso a investigar en temas de GAN y hoy en día existen un montón de formas de cómo utilizar estas GAN para poder trabajar. Y como dice acá, de GAN-SO, o sea que pueden encontrar para sus aplicaciones específicas la GAN que más les sirva. Bueno, aquí hay unas cosas de resumen. Yo sé que ya me pasé, estoy repasado en la hora, pero quisiera mostrarles solamente un par de ejercicios de ejemplo, si me dan unos minutitos para no aburrirlos más. Un poco para motivarlos, que si bien es cierto, la clase de hoy día es un poco espesa en temas de cosas, porque es mucha materia para pasarla en una clase. Como les digo, mañana mi compromiso es que hagamos una cosa práctica y ir encajando estas piezas que no entiendo ahora en este momento. Um, y, pero antes me gustaría mostrarles algunas cosas que a mí me llaman la atención en términos de aplicaciones. Por ejemplo, nosotros vimos que a partir de una generación de un número aleatorio, soy capaz de reconstruir caras que no existen y que parecen humanas totalmente, con todos los pliegues, etcétera. Estas están en alta resolución, de hecho. Bueno, aquí les voy a mostrar, si ustedes se apuntan por ahí, hay una que se llama la Gaugan, es una aplicación de NVIDIA, que ustedes colocan, pintan, o sea, ustedes le entregan una imagen segmentada y él lo que genera es el paisaje. Ahora, ¿qué significa eso? Que aquí, como ven ustedes, acá hay una paleta de colores, a ver si se ve. Aquí hay una paleta de colores, ¿ya? Donde el tipo pinta, dice, ya, aquí yo quiero pasto, aquí quiero un río, aquí quiero rocas, ¿ya? Lo pinta. Y esta es una imagen, la salida de una segmentación, pero ahora al revés, yo le paso la segmentación y en la medida que yo voy haciendo la segmentación, él va construyendo, a partir de esta red generativa, estos escenarios. Entonces, imagínense, bueno, para el cine o para aplicaciones donde hay que generar cosas muy rápidas, ¿no es cierto? Y solamente entregando los trazos generales, se ve la imagen, ¿no? Sí, se ve el video. Entonces soy capaz de reconstruir estas imágenes. Esa es bastante interesante. Y luego hay otra que me gustó mucho, que para explicar un poco lo que hicieron acá, eh, lo que hicieron, lo que hicieron acá es que aquí no se ve rápido, acá tengo
este es la fuente, lo que yo le enseñé a la red, y aquí tengo lo que yo espero de la red. Entonces aquí tengo una persona que baila más o menos, y aquí tengo el bailarín. Entonces a partir de ese vector Z, que yo le agrego ahora la pose, yo soy capaz de extrapolar y la salida que tengo acá es de una persona que no baila tan bien, que baile parecido a un bailarín profesional. Eso es lo que está ahí. Esa niña que está ahí, si ustedes dan cuenta, se deforma de repente, pero ella no hizo esos movimientos son sintéticos. O sea, a partir de imágenes de su baile original, él lo transforma. Aquí no se nota mucho, pero yo creo que aquí es el mejor. Miren, el, aquí no, aquí no, aquí, aquí para que vean un poco cuál es la idea de esto. Esto, bueno, esto es una bailarina de ballet que implica pasos muy difíciles, ¿no? Entonces, esa es la fuente con la que yo le enseño la estructura de la red. Y aquí pueden ver que están los sujetos objetivos. Vean cómo bailan, o sea, ellos bailan mal. No pueden seguir el movimiento a una bailarina, ¿ya? Pero ya cuando entrenan la red, se aprende la estructura y más encima le paso información adicional de la pose de las personas que están acá, él es capaz de reconstruir como que estuviera bailando, ¿vale? Las personas, aunque se ve raro, ¿sí? ¿Ah? Pero esto nació de esto, o sea, de que ellos bailaron, repasaron un poco de información en la red y él fue capaz de hacer la transformación de un profesional a una persona que no sabe bailar. Entonces, como ven, esto pues, es más bien visual, es parte de la parte más gráfica, pero si ustedes lo extrapolan a los problemas que están viendo los proyectos, tanto para la segmentación, puede servir para potenciarla, eh, para el tema de las generaciones de ondas, cuando tienen pocas ondas, etcétera. O sea, aquí hay un campo interesante. Yo mañana en el laboratorio, obviamente no puedo hacer algo muy complejo, voy a hacer algo sencillo, quizás muy de estos tipos de cosas que salen en la red, pero a mí me interesa muchísimo que entiendan el proceso de cómo generar estas GAN, ¿ya? Y les quiero dar otro pequeño, que sería el laboratorio en sí, un pequeño desafío para que hagan un tema, o sea, trabajen, construyan un modelo con estas redes generativas pick-to-pix, que son súper interesantes porque también me permiten hacer transformaciones de píxeles. Ya, entonces, si alguien quiere, les voy a dar un poco abierto eso, si quieren convertir imagen en blanco y negro a colores, voy a buscar algunas bases de datos para que ustedes puedan hacer las cosas, pero por ejemplo, con Pick2Pix, ustedes pueden tener una imagen de baja resolución y convertirla en alta resolución, o una imagen que está en blanco y negro, convertirla a colores, o hacer transferencia de texturas, por ejemplo, etcétera. O sea, y bueno, también y ver mañana explicarles paso a paso de cómo crear una mini red GAN para que después lo puedan extrapolar a algún problema. Bueno, disculpen por la hora, pero como esta materia era un poquito, tenía hartas cosas.